Bueno, estoy muy feliz de aquí estar con dos personalidades del análisis político, con Estela Ruiz Díaz, que bueno, hablé muchas veces con ella, también la escucho y la leo. ¿Cómo estás, Estela? Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy buenos días. Bueno, ya decía, ¿no? Estela es periodista, columnista en Última Hora, analista político, es una de las personalidades que yo creo que más se la lee en los diarios, en las redes sociales, ¿no? Sus análisis son muy esperados semanalmente. Bueno, y Fernando Martínez está en Argentina, el doctor en ciencias sociales, politólogo, docente, y está de director de Tereré Cómplice, que es como un blog, ¿no? De columnas y de análisis político. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Fernando? Buenos días, Leo, ¿cómo estás? Buenos días, Estela, ¿cómo están? Bueno, un placer estar acá con ustedes. Y sí, sí, es así, Leo. Tereré Cómplice es una revista de análisis político que intenta un poco hacer un puente entre, entre la academia y un público más extenso, porque muchas veces los trabajos de la academia quedan encerrados en revistas académicas y bueno, es un intento un poco de un ensayo de una revista de análisis político que se colocaría entre una revista académica y una revista de mayor difusión. Exacto. Estupendo, estupendo, sí. Así que pueden seguir también en las redes a Tereré Cómplice, ahí está en Twitter y también en su página donde hay más amplitud. Bueno, les quería plantear esto de pensar un poco en estos 3 años de Abdo Benítez, ¿no? Que se está cumpliendo justo este fin de semana, cuando recordamos que cuando él llegaba venía de una disputa muy fuerte también con Horacio Cartes, y creo que eso podemos coincidir todo que le benefició también a él, ¿no? Eso de ponerse fuerte contra Cartes. Eh, ¿Qué ha pasado a partir de ese 15 de agosto del 2018 a hoy? Empiezo contigo, Estela. ¿Cómo podríamos calificar estos 3 años? No es fácil hacer un análisis de 3 años porque uno tendría que tener todos los datos para decir qué se hizo, qué no se hizo, pero sí, sí podemos hablar de qué ha cambiado en Paraguay a partir de la gestión de Mario Abdo Benítez. Y creo que Mario Abdo Benítez en estos 3 años tuvo circunstancias externas que le complicaron la gestión, desde problemas de la naturaleza, sequías, inundaciones, incendios, y bueno, creo que algo que ningún presidente tuvo la maldición de tener una pandemia que no solamente complicó la vida en Paraguay, sino que puso de rodillas al mundo. Yo creo que ese es un contexto que debe señalarse, pero si tuviéramos que hablar de Mario Abdo Benítez, presidente de la República, tuvimos presidentes débiles, pero yo creo que la debilidad de Mario Abdo empezó mucho antes que los 3 años. Generalmente los 3 años marca ya un periodo de declive de todo presidente porque empieza a perder poder, porque ya se definen las candidaturas presidenciales, generalmente es el gran elector, ya surge, hay más problemas internos, pero creo que Mario Abdo Benítez esa debilidad se adelantó bastante y que yo creo que su declive empieza con el intento de juicio político, con el acta secreta de Itaipú, y eso marca un punto de inflexión y a partir de ahí es un presidente prisionero internamente hablando, de Horacio Cartes, y ese rótulo queda muy fuerte que le complica la gestión, porque aparte, recordemos cómo llega Mario Abdo Benítez al poder. Yo siempre dije que Mario Abdo Benítez es el presidente de una cooperativa, es decir, fue la suma de los movimientos que lo convirtieron en ganador de las internas presidenciales y luego ya con el poderío del Partido Colorado gana las elecciones presidenciales. Pero eso empieza a desbandarse en el momento que empieza la repartija del poder, ¿verdad? Entonces, se le complica. Y hoy Mario Abdo Benítez creo que es casi, podemos decir, un gobierno viejo,
muy avejentado, muy debilitado, y tiene que ver con su gestión y sobre todo con una promesa que yo creo que poco, bueno, los que conocemos un poco la política paraguaya, creer en el caiga quien caiga es de una ingenuidad que no tiene nombre, ¿verdad? O sea, en ese sentido, pero bueno, son discursos que valen, pero creo que a estas alturas ya podemos hacer un análisis de que el gobierno de Mario Abdo Benítez es débil, es corrupto y con muy poco cumplimiento de aquellas promesas que hizo cuando asumió en el 2018. Sí, sí, de hecho muchas promesas, mismo el tema Yacyretá, ¿no? Que él iba a sacar esta alianza con Macri, o como algunos llaman este entuerto Macri-Cartes, y esa fue también una de sus promesas. Pero a ver, ¿cómo ves estos primeros 3 años, Fernando? Sí, yo creo que en la línea con la que señala Estela, uno ve esa debilidad de entrada en el gobierno de Mario Abdo. Uno definitivamente, ese primer intento de juicio político fue un acto donde Horacio Cartes le marcó la cancha directamente a, a Marito, ¿verdad? Y con eso lo tuvo, como dice Estela, de alguna manera prisionero, ¿verdad? Ahora, eso por un lado es real, y uno puede percibir en distintos momentos, ¿verdad? No solamente en ese primer intento de juicio político, sino que en el intento de juicio político de marzo de este año, ¿verdad? En este año hubo un intento también de juicio político en medio de todo ese movimiento lo que hubo en las calles, ¿verdad? Que ustedes recuerdan. Eh, donde nuevamente Horacio Cartes, o sea, el movimiento Honor Colorado, jugaba un papel importante. No solamente jugó un papel importante en empujar el juicio político y luego detener el juicio político en el primero, sino que también jugó un papel importante en este último, bueno, en marzo del 2021. Juega un papel importante el movimiento Honor Colorado, jugó un papel importante en estos 3 años el movimiento Honor Colorado, no solo dentro del Partido Colorado, sino también fuera del Partido Colorado. Es decir, sabemos que Horacio Cartes el Honor Colorado se movió tanto dentro de la ANR como dentro del PLRA y otros espacios políticos. Y entonces hay un cartismo colorado y un cartismo no colorado también, ¿verdad? Entonces, digamos que la penetración cartista o de Horacio Cartes va más allá del Partido Colorado, ¿verdad? Ahora bien, y quizás poniendo algunos matices, ¿verdad? Para verlo en grados a lo largo de estos 3 años, también es interesante ver, por ejemplo, ¿verdad? Si, ¿cuáles fueron cuáles son algunas señales donde uno ve una disputa entre el movimiento Añetete, o sea, Abdo y Cartes? Es decir, Horacio Cartes cada tanto le aprieta al movimiento Añetete. ¿Por qué lo aprieta? Porque cada tanto el movimiento Añetete intenta generar una fuerza por fuera de lo que parecería un dominio total de Horacio Cartes. ¿Dónde podemos ver algunos intentos? En las municipales, en las últimas municipales, ¿verdad? El último intento de unificación, entre comillas, porque fue un intento de copamiento de Horacio Cartes sobre el Partido Colorado, lo que llamaron la Operación Cicatriz o Concordia Colorada. Eso se acabó por los resultados de las municipales, en parte, o sea, en gran parte los resultados de las municipales le dieron un resultado que tiende a mostrarles otros números al movimiento Honor Colorado. Es decir, ¿qué está ahí subyacente? Y está subyacente ese partido Colorado, esa institución que no puede ser abarcado, por lo menos desde el 89 hasta ahora. Todavía el Partido Colorado no encontró una fórmula que logre unificar realmente todo eso. Y además tenemos un sistema electoral y un sistema de competencia política que incentiva la disputa. Entonces, a cada intento
de unificación, a cada intento de unificación, o en el caso de Concordia Colorada, que más que una alianza era un intento de copamiento de HC sobre el resto de los movimientos dentro del Partido Colorado, porque hay que recordar que el Partido Colorado es internamente una arena política, o sea, es una verdadera arena política internamente, o sea, tiene tantos movimientos internos y tantas disputas que están incentivadas, además por el sistema electoral que tenemos, por más que se intente ese copamiento total, el incentivo electoral a su vez permite que otros puedan, otros que no están incluidos dentro de esa alianza, puedan de alguna manera seguir sus movimientos, seguir disputando políticamente, ¿no? De alguna manera a través del sistema proporcional, ¿verdad? Y que ahora sabemos que cambió y todavía incentiva más esa competencia. Pero ¿cuánto le queda cuánto le queda de poder a Abdo Benítez? Porque podemos tal vez coincidir, ustedes miran si sí o no. Cartes es el hombre más poderoso del Paraguay, no solamente dentro del Partido Colorado, hoy día es el hombre más poderoso. Tiene la Cámara de Diputados, no sé si es cierto lo del sueldo que reciben cada uno, por eso que como vos decías ahí dentro también del equipo liberal, gente que lo vota, como fuere, manda en la Cámara de Diputados, ¿no? Manda a la Fiscalía, bueno, tiene medios, muchísimo dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le queda a Mario Abdo Estela para sobrevivir estos 2 años o añetete como movimiento dentro de eso que dice Fernando de querer copar todo Cartes de este partido? Y yo creo que un poco lo que decía Fernando, la disputa. Creer que va a existir consenso en el Partido Colorado también siempre es una ingenuidad. O sea, los consensos en el Partido Colorado son absolutamente coyunturales. En estos días veíamos una foto de Horacio Cartes con Hugo Velázquez en Pilar para apoyar las candidaturas municipales. O sea, ellos lo que tienen es un pragmatismo impresionante, que en este momento su objetivo es ganar la mayor cantidad de municipios. Y ¿qué es lo que evitó el copamiento de Horacio Cartes ya del Partido Colorado? Y esa disputa que existe en el Partido Colorado, que no lo tiene ningún otro partido político en Paraguay. Los grupos son tan grandes, la torta es tan rica y tan jugosa, que no puede quedarse un solo comensal. Siempre va a haber 2 comensales fuertes que van a disputar por esa torta y esos otros grupos que se mantienen. Es decir, nunca va a haber consenso en el Partido Colorado y esa disputa va a hacer que ya evitó que Horacio Cartes siguiera en el poder a través de Santiago Peña, y yo creo que va a ser la gran disputa nuevamente ahora en estas internas presidenciales. No puede haber consenso, siempre va a haber disputas, porque el Estado es el gran premio y uno solo no puede llevarse todo, como dice la canción. Absolutamente. Les hablaba más temprano de una encuesta que se había publicado, que después podemos chequear, pero en esta encuesta aparecen algunos datos sobre la imagen de Marito, que enseguida la vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa. Ya decías vos, Fernando, que desapareció la Concordia o este intento de Concordia Colorada, y yo insisto con el poder que tiene Horacio Cartes y cuánto de eso, de tenerlo prisionero, le sirve o no le sirve, digamos, porque en el 2023 o son tan pragmáticos realmente que ya todo el mundo se olvida, pero creo que se sabe que el que lo sostiene es Cartes. Entonces, ¿eso no le va a arrastrar a él en el 2023? Me refiero a Cartes y al partido. Sí, a ver, a priori el análisis es Horacio Cartes tiene mucho poder y por todo lo que estamos diciendo, y obviamente uno lo ve a un Horacio Cartes fuerte. O sea, si uno tiene que aventurar un resultado hacia el 2023, uno vería a Horacio Cartes como la línea de Honor Colorado, como ganando Horacio Cartes presentándose, por ejemplo, dirigiendo la ANR y hacia su candidato ganando las elecciones, ¿verdad? Eso digamos a priori, ¿verdad? Y eso está en línea con lo que históricamente uno ve, ¿verdad? Porque históricamente el único presidente que logró ponerle a su candidato fue Rodríguez, ¿verdad? Lo puso a Guasmosi y después ya ningún otro presidente colorado realmente pudo ponerle a su
a su candidato, ¿verdad? Guasmosi no lo hizo, obviamente Cuba Bravo, que se fue antes tampoco, González Maqui tampoco, bueno, Duarte Frutos tampoco, o sea, ningún presidente colorado después ya logró hacer lo que hizo Rodríguez en su momento. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si uno se va a seguir esa línea, va a decir, bueno, obviamente Abdo mucho menos va a poner a su candidato, pero ¿qué se está gestando? Yo, solamente para poder, yo hago esto para poner matices, ¿verdad? Para ver, digo, por un lado podemos decir, sí, está Abdo, está Horacio Cartes y es imbatible, pero entonces uno empieza a buscar qué se está gestando también dentro del mismo Partido Colorado. Y ahí está lo que decía, por ejemplo, Estela, ¿verdad? Hugo Velázquez está generando una relación con bases intermedias, sobre todo después de los resultados municipales, un poco sostenido sobre la línea institucional histórica del Partido Colorado, donde, no olvidemos que Horacio Cartes también es como un outsider del Partido Colorado, viene de afuera del Partido Colorado. El Partido Colorado tiene un relato muy fuerte donde la pertenencia al partido es importante. O sea, uno de los relatos de Mario Abdo cuando le gana al candidato Horacio Cartes en el 2013 estuvo montada sobre el Colorado versus aquellos tecnocráticos, que era la idea, entre comillas, tecnocráticos que venían de afuera, que eran todo el plantel de Cartes, ¿verdad? En el relato hubo también esa disputa. Y esa disputa ancla en la organización histórica del Partido Colorado, donde en ciertos momentos de la historia se mueve y funciona. Es decir, yo puedo irme más para atrás también y mostrar eso y decir, por ejemplo, que como el mismo Partido Colorado sella una alianza en el 47 con las Fuerzas Armadas, pero la alianza Fuerzas Armadas del Partido Colorado no se termina en el 89. Continúa hasta el marzo paraguayo. Es decir, le sobrevive, lo trae a Stroessner, lo saca a Stroessner y le sobrevive a Stroessner. Y el Partido Colorado empieza a romperse. Todos sabemos la Convención Colorada del 87, pero antes, en el 84, empieza la disputa interna dentro del Partido Colorado, que es una línea interna que se da, y esto es interesante, se da en contra de aquellos que en ese momento eran considerados los Peña, los Cartes de ese momento. ¿Quién era? Era Mario Abdo padre. En el 84 era considerado un Peña que venía de afuera, no era un Colorado aceptado. Y ahí empieza a surgir esa disputa entre que ustedes conocen muy bien, entre militantes y tradicionalistas, ¿verdad? Interna que después va a terminar acabando con va a terminar contribuyendo a la caída del mismo Stroessner, ¿verdad? No quiero hacer demasiada historia pero lo que estoy diciendo nomás es, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué estoy trayendo todo esto? Y lo estoy trayendo simplemente porque lo que estoy diciendo es, hay una institución ahí que se mueve, que tiene y presenta a esos candidatos y que está sustentada sobre su dirigencia, no siempre, o sea, otras dirigencias nacionales, pero también hay una dirigencia nacional, territorial, si podemos llamarla dirigencia intermedia, que, como decía Estela, al quedar fuera de esa torta, al quedar fuera de la torta de la distribución del poder político, también va generando otras opciones que están a su vez incentivadas por el sistema electoral que tenemos. Entonces, hay otras herramientas y otros recursos que están disponibles para la disputa y que digamos, acrecientan esta idea de lo que se está moviendo. No sé si eso va a resultar suficiente para esta vez derrotarlo a Horacio Cartes o no dentro del Partido Colorado, pero uno puede ver que se está moviendo eso, ¿verdad? A su vez, uno ve este encuentro entre Hugo Velázquez y Horacio Cartes en Pilar, en Ñemucú. Ahora, pero hay uno se hace la pregunta esta. Está bien, hay ese encuentro, pero no olvidemos que todo esto que estamos diciendo, la torta, una unión entre estos dos sectores va a dejar mucha gente afuera. Totalmente. De hecho, yo creo que si Horacio Cartes mantiene la candidatura de Santiago Peña, por lo menos hasta ahora es el candidato, se va a reprisar la misma campaña de 2017. El tradicionalismo colorado que representa Hugo Velázquez, el Colorado TT, ¿cómo se dice? Y otra vez Santiago Peña. La pregunta es, ¿volverá a
tropezarse con la misma piedra, Horacio Cartes. Sabemos que hay movimientos, por lo menos, u opiniones ya dentro de Honor Colorado, de que esa candidatura no hay que volver a presentar. O sea, por lo menos hay un debate. Y aquí dentro del Partido Colorado, todos sabemos cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Pero es imposible todavía competir con eso. En el Partido Colorado gana el que tiene tropa, territorio y plata. Y creo que en ese sentido, aquí va a haber una disputa sobre esos tres mismos elementos, otra vez entre Cartes, que tiene plata, sobra plata. Y el recurso de la institución. Territorio, no sé, ¿verdad? Y tropa está teniendo bastante tropa, pero no sé si va a tener, si llega Hugo Velázquez a confirmar su candidatura, que yo creo que sí, él va a ser el candidato no cartista, así que va a ser una disputa en el mismo sentido que ya se dio en el 2017. Vamos a hacer una breve pausa, ¿les parece? Y ya volvemos. Bueno, aquí seguimos la segunda parte, muy interesante, ¿no? Escuchar a Estelita y a Fernando. Y les decía de una encuesta que se publicó esta semana desde la CELAC, a ver si puedo compartir con ustedes pantalla a la usanza de Zoom, y les voy mostrando algunas cosas. ¿Ahí pueden ver? Sí, acá se preguntó sobre sensaciones, que es una manera de hacer también preguntas que he visto en otros países. Sobre 2.000 casos se hizo en todo el país. ¿Qué es lo que la gente siente, no? Evidentemente la incertidumbre con el tema de la pandemia me parece que es algo natural, ¿no? Hay un 32% para redondear números. La angustia, obviamente también, ¿no? Todos nos sentimos un poco angustiados y es una sensación natural, yo creo, ¿no? Hay enojo también, más vale. Yo creo que aquí no estamos diciendo nada al otro mundo, pero es cierto, esta incertidumbre es alta y nos hace preguntarnos muchas cosas, ¿no? Esta es la imagen de Abdo en la cuestión económica. Hay un 78,6% de todo el margen negativo. Aquí también se han incluido unos matices medio grises, porque se incluyó regular mal y regular bien. Anteriormente es buena, mala, y eso de repente no refleja todo, ¿no? Y acá, si sumamos, estamos en un 78%, pero si se fijan, solamente buena es 4%, o sea que si este regular bien está ahí medio metido en una mezcla, estamos hablando de una evaluación en el tema económico desastrosa, digamos, ¿no? Pues estamos rondando los 80%. En el caso de la pandemia, bueno, ahí hay una relación de 66% entre lo que sería muy mala, mala y regular. Creo que también coincide un poco, acá tiene un poco más de luz, y ahora que hay vacunas, seguramente también. Bueno, esta es la imagen en general. ¿Qué opinión tiene? Se le preguntó a la gente del actual presidente. Es casi 80% la negativa. ¿Les llama la atención esto? Supongo que no, ¿o sí? No. Puede ser más, ¿verdad? Podría ser más. A mí me sorprende inclusive tu primer cuadro, donde la esperanza y la sumada, la esperanza con la confianza, está en un 35%. Sí, así es. Sí. Sí. Lo último se pierde la esperanza, dice alguna frase, ¿no? Aquí es interesante este cuadro porque habla del impacto de la pandemia, y la pregunta es si el 60% dice que ha tenido dificultad para pagar gastos relacionados con la vivienda, como alquiler, impuestos, servicios. Y el segundo es también muy fuerte porque el 41,5% tuvo problemas y tuvo que endeudarse para cubrir gastos básicos de su familia, como alimentación y educación. Este es un dato fuerte, ¿no? Yo creo que un poco mirando todo esto, la pandemia viene a exacerbar también la estructura económica paraguaya, ¿verdad? O sea, es típico, uno sabe que en Paraguay uno se enferma y tiene que recurrir a apoyadas, ¿verdad? Entonces, es un poco... y bueno, la pandemia muestra un poco todo eso, y claro. Y también
en términos, muestra que definitivamente acá se puede, bueno, sí, una pregunta es, nos vamos a plantear en algún momento la discusión sobre, porque la discusión sobre la salud finalmente es una discusión sobre la economía, una discusión sobre lo económico. Así Sí, que y esa hay es una gran otros, pregunta, ¿no? hay justamente unos, este también es interesante porque habla de los temas que dividen al paraguayo, y el famoso tema Colorado liberal sigue siendo fuerte, ¿no? 36% está arriba de todo. Eh, y me llamó la atención el tema ideológico, izquierda-derecha, que dice 10%, o sea, de repente se habla mucho de esto en las redes o algunos medios hacen como mucho hincapié en esto, pero parece que no es un tema tan fuerte como uno, a lo mejor está en el clima de algunas personas, pero Claro. en el metro cuadrado, como dice un amigo mío en la calle, vos salías a preguntar sobre izquierda o derecha acá, yo vivo en San Bernardino, en la compañía Siervo Pá, te aseguro que nadie no piensa en esto, digamos, ¿verdad? Interesante porque cuando uno mira los números, o sea, electorales, tanto a nivel nacional como municipal, o sea, si uno mira los datos municipales de las elecciones municipales desde el 91 hasta ahora, uno ve que hay un amplio predominio colorado liberal en todas las elecciones municipales, ¿verdad? En todos los, o sea, en general los porcentajes son altísimos, o sea, las personas que son electas por fuera de todos partidos son casi mínimas, ¿verdad? Hace poco publicamos algo sobre eso. Sí, Y a de nivel, hecho, sí, el 80% del electorado paraguayo es colorado liberal sí. y el 80% prácticamente del Congreso está distribuido, las bancas están distribuidas entre los dos partidos tradicionales. Absolutamente. Sí. Algo que es súper, en términos así, bueno, no sé si vamos a hablar ahora, pero estaba pensando, me vino a la cabeza esto de las elecciones municipales y con esto que dice ahí, izquierda-derecha. Esta, a ver, para ponerlo en palabras, esta va a ser la primera, si pensamos en Asunción, va a ser la primera elección municipal donde los sectores progresistas, digamos, más izquierda, están fuera de la alianza principal opositora. ¿Qué estoy diciendo? Sectores progresistas, dentro de Asunción para Todo, ¿verdad? Y otros movimientos, apoyaron la candidatura de Filisola, que fue electo intendente. Después, esos sectores progresistas también apoyaron, digamos, en una alianza con Martín Burt en las siguientes elecciones, en el 96. Después, ¿cuál era la otra? En el 2001, ¿verdad? Yo tenía por ahí los datos de esos. Pero bueno, sí, bueno, yo me acuerdo. En el 2001 Carrizosa había bajado su candidatura. No, perdón. En el 2001 Carlos Filisola fue candidato y la que había bajado fue Blanca Lila, ¿verdad? Miñarro. Y en el 2006 se bajó Rafael Filisola a favor de Carrizosa. En el 2010, ¿se acuerdan que bajó Canese su candidatura? ¿Verdad? A favor de Carrizosa. O sea, digo, fueron alianzas de sectores progresistas con sectores liberales, ¿verdad? Y en el que me está faltando. Mario Ferreiro. Mario Ferreiro. Bueno, y 2015 Mario Ferreiro. O sea, los sectores progresistas, más izquierda, más derecha, más centro izquierda, a través de sus distintas, digamos, en el 91 obviamente APT, después un sector de APT ingresa dentro del PEN, del Partido de Encuentro Nacional, que en ese momento no era un partido, después fue un partido, logra liderar, incluso en cierto momento, esos sectores progresistas, a través de Filisola, logran liderar el Encuentro Nacional. Acuérdense que la candidatura a la Hino Filisola, a la presidencia. Sin embargo, por primera vez estamos viendo, hasta ahora, no sé si se va a cambiar el tema, estamos viendo por primera vez en elecciones municipales, en Asunción, estamos viendo por primera vez que ese sector progresista está quedando fuera de esa alianza, o nos está generando una alianza con ese sector. O sea, y además van, por el momento van separados, ¿no? Porque hay dos candidatos, claro, por Joana Ortega por un sector y el Frente Guazú. Y Narvaja, Está Luis Narvaja, claro. Les termino de mostrar la encuesta, perdón. Este es un tema que creo que no hay discusión. El tema de las hidroeléctricas para Paraguay es un tema, o sea, la gente siente, esto es transversal a todos los partidos y ¿no? Edades, etcétera. Aquí sí hay un tema interesante de dónde viene la riqueza, la percepción de la gente tiene sobre de dónde viene la riqueza. El 76% dice que viene gracias a la corrupción, o sea, uno ve políticos
Antes se hablaba de los aduaneros, ¿no? De los senadores, diputados, intendentes, y ve que tienen plata y dice, ¿dónde sacó la plata, no? Solamente hay un 7% que cree que es por su esfuerzo. Es fuerte este dato, creo que uno de los más fuertes en toda Latinoamérica. Impuesto a las grandes fortunas, esto me llamó la atención. Hay un 83% que está de acuerdo y sin embargo en el Parlamento este tema no se ha tocado, está en comisión en el Senado, es decir, no pasó de ahí que yo sepa. Y después, bueno, con relación a las ayudas sociales, hay un 76% que cree que hay que tener, sobre todo me parece que esto viene del tema de la pandemia. Lo mismo salud y educación, sería mejor que el Estado administre y no el sector privado, dice un 71%. Temas tierras malavías también es un tema por lo visto que la gente lo tiene transversal, sobre todo en los sectores más sociales más bajos, por decir así. Bueno, y aquí están los actores, ¿no? La iglesia, ya sabemos que el Congreso está en el último lugar, casi el 80% tiene imagen negativa, ¿no? Voy a dejar de compartir para seguir con ustedes, pero bueno, creo que es interesante esto, Estela, ¿no? ¿Algunos datos te llamaron la atención? Bueno, básicamente no. Yo creo que refleja muy bien lo que es, pero yo siempre me quedo con la pregunta y para mí es un misterio, ¿verdad? En estas encuestas parece que la gente comprende muy bien cuál es el problema del Paraguay y quizás un poco hacia dónde debería ir, ¿no? Pero sin embargo en la votación no se refleja esa situación. Yo siempre tengo esa, diríamos, ese cuestionamiento de qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que luego se sigue votando a los verdugos, ¿verdad? Porque el status quo sigue en Paraguay, o sea, sabemos todo eso. O sea, es un diagnóstico que siempre tenemos de Paraguay hace mucho tiempo, pero es como si no nos animáramos a dar el gran salto. Y a veces también me pongo a comprender la situación, porque cuando el ciudadano paraguayo dio el salto muy importante políticamente, creo que ha sentido una decepción con respecto a la devolución que le dio un nuevo gobierno presidencial o un nuevo gobierno municipal. Entonces, no sé si es un problema de la psicología, ¿verdad? De sociología, psicología, ese tema, pero no me sorprende absolutamente nada. O sea, la gente sabe quiénes tienen las grandes fortunas en Paraguay. ¿Le molesta eso? Es la pregunta. Uh-huh. Claro. Y también me quedo con la pregunta de el 2023, digamos, con toda esta situación. ¿Ustedes creen realmente el Partido Colorado puede caer? ¿Ustedes ven que en la oposición puede tener la madurez, digamos, de saber elegir o tener una estrategia? ¿O otra vez vamos a caer en el Partido Colorado con su famoso todos somos uno, etcétera? ¿Cómo ven la situación del 2023? Porque también hay que ver algo regional, ¿no? Yo creo que no podemos dejar de ver el panorama geopolítico internacional. No sé, Estelita, ¿cómo vos ves el 2023? Y yo creo que la oposición tenemos un problema, y ahí también yo tengo siempre un dilema, ¿verdad? Decía Fernando recién, es la primera vez que la izquierda o los sectores progresistas no apoyan una candidatura única en Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Siempre alguien está cediendo, pero esta vez por lo menos hasta ahora no se da. Y el fenómeno que se dio con Mario Ferreiro es que el Frente Guazú no le apoyó a Mario Ferreiro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema interno de los sectores progresistas. Y la pregunta que me queda a mí ahí es, o sea, hay una fórmula comprobada que es que con alianza se puede ganar a la ANR. Se demostró en el 2008 y creo que en diversas elecciones municipales como la de Ciudad del Este y Encarnación, que para mí fueron más emblemáticas incluso que Asunción en el periodo pasado, las victorias en Ciudad del Este y en Encarnación. Pero después me queda la pregunta también. Con ese criterio, los sectores progresistas nunca van a probarse a sí mismos y empezar su crecimiento, porque el crecimiento
pasa por el músculo electoral. Es decir, si van a tener que renunciar siempre a favor de un candidato, vamos a suponer en este caso Nakayama, y decir, bueno, nosotros queremos probarnos nosotros mismos también. Pero entonces queda así, bueno, pero ustedes entonces son funcionales al Partido Colorado, porque solo con alianza se le puede ganar al Partido Colorado. Y es una pregunta sin respuesta que yo tengo siempre, de culparle, por ejemplo, a un sector que no apoya al candidato mejor posicionado, porque solo con alianza se puede ganar. Entonces, en ese sentido, por lo menos, por lo probado científicamente en términos electorales, es que solo con alianza se le puede ganar al Partido Colorado. Y yo creo que ahí es cuando se patina de cara al 2023. Porque yo no veo, más allá de las fórmulas, yo no veo candidatos que arrastren, ni desde el Partido Liberal, ni desde la izquierda o sectores progresistas. Yo no sé si hay un candidato, porque no basta con las alianzas, y creo que eso demuestra la historia electoral, no basta con las meras alianzas. Si la dupla no convence, no se ganan elecciones. Y ahí cuando entra el carisma, etcétera, un montón de temas, ¿verdad? No basta con la simple alianza, no es una cuestión matemática cuando dice, bueno, el PLR tiene tantos votos sumados, tantos votos, no funciona así. El candidato tiene que arrastrar, tiene que tener el carisma, la confianza, la credibilidad y bueno, otras virtudes que emocionen a la gente. Y en ese contexto yo no veo a nadie en la oposición que genere ese arrastre hasta hoy. No sé si puede surgir ahora una candidatura, pero lo que yo veo en la escena, no sé si va a ser una candidatura que lleve al triunfo a la oposición, porque yo no sé también si en estas circunstancias va a haber alianzas, ¿verdad? Porque si las municipales tendrían que haber sido un ensayo de cara al 2023 y no estamos viendo eso. Yo por lo menos no veo, no hay en Asunción alianza, en Ciudad del Este creo que tampoco va a haber, no sé si en Encarnación hay consenso sobre la reelección de Luis It, pero ahora la veo complicada y creo que en la ANR, más allá de quien gane, puede que tenga menos votos, así, pero si la oposición no confronta con un buen candidato, es muy difícil. Es muy probable que el Partido Colorado se mantenga en el poder. Y con esto nos estamos despidiendo, le paso ya a Fernando. Me acuerdo que el doctor Argaña hablaba de que si se le ponía Pato Donald, igual ganaba el Partido Colorado. Yo no creo que sea la misma situación hoy día. Tienen que tener, como dice Estela, también algún tipo de carisma, algo, ¿no? De Sebastián, ¿cómo se llama? De Peña decían que, bueno, es churro, también le va a gustar a las chicas, no solamente le van a votar los colorados, o sea, hay otros complementos. También aparece un Castillo en Perú de la nada, nadie sabía quién era Castillo, ni se hablaba de él, y de repente un señor que esa misma mañana se levantó como siempre de su chacra, caminando descalzo y su sombrero tipo pirí, ahora está de presidente. ¿Cómo ves realmente, Fernando, el 2023? ¿Hay chances de que el Partido Colorado pueda caer o la oposición, como dice, no tiene un líder, no tiene alguien carismático, como dice Estela? Bueno, en parte coincido con lo que dice Estela, ¿verdad? Ahora se hace un poco difícil visualizar. ¿Qué sí estoy visualizando? ¿Qué sí estoy viendo? Y un poco en la línea esta que decía con el tema de el recorrido este que hice con los candidatos a intendentes desde la oposición, ¿verdad? Donde a veces encabezaban sectores progresistas, ¿verdad? Y otros el Partido Liberal. Lo que quiero decir es que lo que estoy viendo, hay una recomposición dentro de, no sé, vamos a ver si es esa línea, una recomposición dentro de lo que es ese tercer sector político, ¿verdad? Entonces, el Partido Colorado, el Partido Liberal y el tercer sector. Es decir, el tercer sector político volvió a surgir una patria querida, ¿verdad? Que en un momento uno ya le daba por muerto, volvieron a surgir, con un corrimiento, si uno lo quiere poner dentro de un eje izquierda-derecha, lo puede ver que el patria querida quizás se fue corriendo incluso más todavía hacia sectores más conservadores. También, entonces,
eso que hace, eso hace que esa recomposición dentro de la misma, del tercer sector también genera otros planteamientos electorales dentro de los sectores progresistas, ¿verdad? O sea, es obvio que esa transformación interna, porque uno puede ver, por ejemplo, a muchas veces a sectores de patriarcalía cercanos o apoyando decisiones mucho más cercanas al Partido Colorado que a sectores de Frente Guazú, por ejemplo, así vamos a poner. Bueno, entonces, esa recomposición también está mostrando que está dentro de un clima de época que se viene arrastrando, se viene en la región, no solamente en la región, en el mundo. Hay un cambio de época en el mundo, en su momento lo que fue Trump y incluso Boris Johnson en el sentido más del Reino Unido. Obviamente Bolsonaro, todo ese cambio de época también de alguna manera impactó en la recomposición de las fuerzas políticas en Paraguay. Y ese espacio dentro del tercer sector está también buscando otras alianzas, por lo que uno ve. Entonces, está impactando ahora mismo en las municipales. ¿Va a impactar eso en el 2023? Ese clima de época que impacta, que está mirando cómo el clima de época impacta en el tercer sector, es decir, no en el sector colorado ni liberal, o liberales y el resto de las fuerzas políticas, digamos, ¿no? Eso va a impactar, está impactando. ¿Tendrá tiempo de asentarse o estamos ante una nueva transformación en ese clima de época con esto que está señalando Leo con relación a Castillo, por ejemplo, que fue una sorpresa en el Perú, ¿verdad? Eh, Paraguay, uno cuando mira Paraguay como que llega un poco después al clima de época, ¿verdad? Empieza el clima de época y Paraguay va llegando después a ese momento. Y como que Paraguay parece que está llegando a ese clima de época y le está afectando su recomposición en sus alianzas y sus acciones, así como, es decir, y esto poniendo de otra manera, ¿cómo afecta? Porque el eje izquierda-derecha pero no es un eje estático, sino que se va moviendo, ¿no? A veces el centro está más hacia la izquierda, a veces está más hacia la derecha, y eso afecta, ¿no? Entonces, en algún momento ese centro estuvo más hacia la izquierda y ahora ese centro parece que está mucho más a la derecha, ¿no? Si vamos a hablar en esos términos, tomando un poco esa encuesta que veíamos. Sí, interesante, y les agradezco su tiempo y estoy recordando una entrevista que le hice a García Linera la semana pasada y le preguntaba sobre Biden y él me decía que Biden estaba aplicando una política, digamos, mucho menos neoliberal, progresista dentro de Estados Unidos, pero para afuera seguía siendo el mismo conservador de siempre, ¿no? Con su misma visión del mundo, ¿no? Pero contra China o contra Cuba o Venezuela, digamos, hay como dos Biden, digamos, el de adentro y el de afuera. Así que no sabemos si esto que vos decís de este clima internacional con la posible vuelta de Lula o no, todas estas cosas que nos pueden terminar afectando a nosotros en el 2023, o si surgirá un Castillo, quién lo sabe, ¿no? Payo podía haber sido en un momento lo mejor, pero yo creo que ya pasó su momento, no sé, creo, ¿no? Para mí, sí. Una cosa, algo así para, ya que estamos cerrando, hay algo que el sistema paraguayo, Paraguay tiene dos partidos muy fuertes, el Partido Colorado y el Partido Liberal, y en general uno no encuentra sorpresas dentro del sistema de partidos en Paraguay. Ni Lugo fue una sorpresa. Lugo se montó su candidatura sobre el Partido Liberal. O sea, si uno habla con Lugo, bueno, Leo sabes, por supuesto, Lugo montó su candidatura sobre el Partido Liberal. Lugo tenía una frase que decía, cuando estaba el Bloque Social y Popular, que era uno de los que apoyó inicialmente, si ustedes se acuerdan, allá hacia fin del 2006, le dice Lugo que el Bloque Social y Popular quería que Lugo sea su candidato, y Lugo decía, sí, esta pileta es muy linda, no tiene nada, no tenemos cómo llenarla. Entonces, ¿entiendes? O sea, ni Lugo es en ese sentido, si vamos, en ese sentido ni siquiera él es un outsider de los partidos políticos. Él termina siendo, claro, no estaba afiliado a un partido, pero él termina montándose sobre la estructura de uno de los dos partidos tradicionales del Paraguay, que son muy fuertes institucionalmente. A diferencia del Perú, el Perú es completamente otra, es lo opuesto a Paraguay, es lo opuesto, su sistema de partido explotó su sistema, implosionó, no tienen un sistema de partido estable. Paraguay tiene quizás uno de los sistemas de partido hasta ahora, ¿verdad? De sistema de partidos más estable. Entonces, esperar sorpresas en Paraguay es siempre mucho más difícil.
y tiene que ver, bueno, tiene que también con esto que decía Estela hace rato, porque si vemos esas encuestas de la CELAC, la gente vota como vota, o sea, hay toda una estructura que viene funcionando y que sigue funcionando de esa manera. Y dentro de la cual uno no, en general, cuando uno mira las estadísticas, no espera, nunca ve que esas estadísticas se derrumben, hasta ahora, nunca se derrumbaron de una. Tienen que haber también. Esperemos que no, la frase de Roa Basto, que el infortunio se apoderó de Paraguay, no sea cierta, ¿no? Que sea solamente una frase literaria, quiero decir. Estelita, querida, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias, Leo, y saludos, Fernando. Fernando, un abrazo, gracias. Gracias, Leo, por la invitación acá a charlar. Y gracias a Estela también, por supuesto, por esta linda conversación.